Javier Muñoz. Historia. Efectivamente, como dice nuestro locutor Andrés Stefani, la presentación de investigador, profesor docente de nuestra universidad, Javier Muñoz. Como siempre, un gusto tenerlo aquí en Antena Libre, profesor, ¿eh? Gracias, muy buenos días, señor Bueno, González. ha podido seguramente aprovechar estos días como para, no sé si le pasa lo mismo, pero salir del ámbito de la universidad para ver otras posibilidades de conocimiento, libros, videos, internet. Y bueno, algunas cosas ¿no? que quedan pendientes, ¿no? Siempre Y de descansar. un cuatrimestre a otro y sí, descansar, ¿no? También, Eso sí. descansar un poco, aprovechar la familia. Bueno. Bueno, ¿Por dónde vamos hoy, profesor? ¿En qué recorrido de la historia nos va a invitar a participar? Y hoy habíamos pensado con la producción tratar un poco el tema del radicalismo y la presidencia de Irigoyen, que sería el exponente más importante del radicalismo, luego que este se inicia en 1891-1890. Radicalismo va a surgir de una corriente en 1890, para otros le van a decir que surge en 1889, con el famoso mitin de la Florida, en el cual algunos jóvenes que se van a identificar con una boina blanca, pero que también estos jóvenes son parte de lo que en ese momento se llamaba el patriciado urbano, bueno, no sé, llamarlo de otra manera también es posible, o hijos de, también, Sí. de que estaban en el poder, van a solicitar y pedir una participación mayor y una amplitud respecto de la inclusión de carácter político. De esto viene rápidamente en una crisis política, económica, institucional que va a tener Argentina en 1890, que desde lo económico es producto del modelo, de las circunstancias del modelo agroexportador, y desde lo político lo acusan a Selman de ser unicato. No hay una intervención muy importante de Roca, que obviamente no era presidente, y esto termina el 8 de agosto con el momento de la renuncia de Selman, cuando en la Revolución del Parque es el 26 de julio del 90, el 8 de agosto no se puede formar este gobierno y asume el vicepresidente Pellegrini con la renuncia de Juárez Selman. Bueno, esto va a disparar, la crisis del 90 dispara dentro de lo que es la política del siglo XIX, un tema muy importante que va a ser la inclusión, la participación y la representación política. Y esto se va a traducir, yo le diría, en dos movimientos muy importantes. Por un lado, el reformismo liberal, esto es en inmediato, el reformismo liberal, la creación de la Unión Cívica, Alem, Bernardo de Irigoyen y Mitre, y unos años después la aparición del Partido Socialista, que es un partido que aparece con su gran publicación La Vanguardia, Sí. y finalmente con la aparición en la escena política de Juan B. Justo, de una inserción muy importante. Dentro de esta necesidad de cambio, de transformación y fundamentalmente de legitimarse dentro del poder de estos sectores dominantes que pertenecían a la generación del 80 y que no ven en este momento ellos, el Partido Autonomista Nacional, la necesidad de, habida cuenta que seguían con su aparato para poder ganar elecciones y que la Liga de Gobernadores estaba funcionando bastante bien, pero dentro de ellos el reformismo liberal, encabezado por un joven, Roque Sáenz Peña, quien va a dar la ley electoral posteriormente, o la consigue, o la logra, dar por una expresión simplemente académica, va a permitir de alguna manera hacia el mismo partido autonomista nacional plantearse la necesidad de hacer una reforma y legitimar de alguna manera en elecciones que no sean fraudulentas o que no estén acusadas de esto, poder continuar en el poder. Era todo un desafío en aquel momento de la historia. No, realmente sí, como siempre inusual, ¿no? Nosotros somos vanguardistas cuando los demás no lo son. Esto lleva a finalmente una política más inteligente y práctica, es Roca, en la cual, habida cuenta de la formación de la Unión Cívica y la incorporación de Mitre y además la postulación de candidatos para las próximas elecciones, en la cual Roca llega a un acuerdo con Mitre y esto produce la fractura del Partido Radical en esa más famosa frase de Alem, en la cual dice que se rompa pero que no se doble, ¿no? Entonces queda por un lado lo que sería la intransigencia, entre comillas, radical, del año 92, con Alem a la cabeza. Y por el otro lado la política del acuerdo de Mitre, el cual prefiere algún acuerdo. También veamos esto, Mitre viene de una amnistía por haberse levantado en 1890, bueno, también hay que ver las circunstancias por las cuales
en mejora política del acuerdo y había dado resultados. Mitre lo ve así, Alem lo ve de otra manera. De todas formas, el resultado no va a ser el adecuado para el pensamiento de Alem, y termina suicidándose en el año 96. Y en el año 98 va a ser cuando su sobrino, Hipólito Yrigoyen, va a proclamar una política de abstención revolucionaria. ¿Esto qué quiere decir? Lo cual para el radicalismo suena bastante raro. El radicalismo participó o impulsó varios movimientos revolucionarios, pero siempre bajo esta política, abstención revolucionario, y en un ideario que construye Irigoyen, que es la causa contra el régimen. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la ilegitimidad por las cuales este gobierno del Partido Autonomista Nacional, o el gobierno conservador, había asumido, son causales fundamentales para que no sea legal, por decirlo, o legítimo, perdón, su gobierno, y al cual, para lograr la legitimidad, se le puede hacer una revolución y además no participar en elecciones donde el otro, que es el Partido Autonomista Nacional, estaba marcando los pasos por los cuales se debería transitar para poder llegar a una elección. Recordemos que el voto no es voluntario, es un voto viva voz, claro, sí. y además había que anotarse en ese sistema que se llama circunscripciones electorales, denominado parroquias, para poder ir a votar. 14.000 personas, 15.000 casi, fueron la totalidad de las personas que votaron a Roca. De un ejemplo, el más común y que se puede leer en cualquier libro, que votaron a Roca en su primera presidencia. Entonces, frente a una escena política distinta, el radicalismo optó por una opción distinta, que es no nos presentamos a elecciones, pero seguimos trabajando y organizando el partido. El radicalismo es un partido en América Latina muy importante, en sus comienzos, organiza el partido en una forma orgánica frente al Partido Autonomista Nacional, que es inorgánico, y que solamente va a confluir en las elecciones, organizarse de esa manera, puramente y exclusivamente en un sistema electoral que avale los procedimientos políticos anteriores, y el radicalismo va a querer tratar de funcionar permanentemente a través de la creación de estos comités. El radicalismo es una mezcla, le diría yo, de distintas corrientes de pensamiento. O sea, si tiene un pensamiento inclusivo, tiene un pensamiento más progresista, trabaja sobre la acción de clases y va a tener una proyección más democratizante en ese momento, que justamente es la inclusión, y además hace la lectura de esto a través del voto. La revolución de 1905, que encabeza Irigoyen y que logran capturar al vicepresidente, yo diría que es el detonante por el cual logran la instauración a nivel nacional el partido radical, y logra también unos años después impulsar desde distintos sectores, y ellos también, a la sanción de la ley Sáenz Peña. No podemos ver el Partido Radical como un partido que es un partido perfecto, todos se aman, se quieren y se abrazan, sino que están los rojos, los líricos, hay distintos grupos dentro de ellos, con los cuales no es lo mismo lo que piensa Hipólito Yrigoyen, que Bernardo, que luego Marcelino Ugarte, ni va a ser lo mismo exactamente lo que piensa el bloquismo radical luego en San Juan, ni le digo Lencinas en Mendoza ya con el gobierno de Irigoyen. ¿Por qué? Porque hay intereses en juego. Sin embargo, la sanción de la ley electoral, del voto obligatorio, secreto y la lista incompleta con borratina, que es en definitiva lo que queda sancionado en 1912, el 28 de febrero, va a permitir que en el colegio electoral, por 2 votos, viejo sistema de la Constitución Nacional, por 2 votos en un acuerdo electoral, gane la fórmula Irigoyen-Pérez Luna. Y de esa manera se abre una nueva etapa. Si bien Irigoyen es una persona que es muy particular, al cual se lo llama el peludo, no había ejercido cargos públicos importantes anteriores, cuando ves la palabra comisaría, pero no tiene el mismo significado que hoy, no, obviamente, unos meses en una diputación, pero no estaba muy convencido que eso fuera realmente su vocación política. Había hecho estudios de derecho también, una persona que no se casó nunca, ha tenido hijos obviamente, pero bueno, es muy particular, es muy callado y reservado, pero es básicamente un principista. O sea, Irigoyen maneja y tiene ciertos principios, y estos principios tienen 2 aspectos importantes. Uno va a ser
el principismo de la fundamentación de que la razón política es la razón del partido. O sea, el partido es algo que es superior a mí y la voluntad política expresada dentro de lo que es el partido. Lo que es el partido es el radicalismo. Y por el otro lado, su proyecto, su plataforma es hacer cumplir el espíritu de la Constitución Nacional. Bueno, y esto, o sea, definir el espíritu de algo es una cosa, como ustedes imaginarán, muy difícil, ¿no? Sí. Porque podemos tener 3, 40, 100 o 200 definiciones de lo que es el espíritu. Bien, el intérprete de esa definición va a ser el partido. Y esto es lo que va a plasmar Irigoyen. Alguien podría decir, bueno, pero mire, en definitiva, Irigoyen es tan personalista que es él el que marca la definición. Sí, es verdad, y esto va a ser de esa forma. Es raro que un presidente en la Argentina del siglo XX hasta hoy no caracterice su gobierno por una impronta personal. Cuando así no lo han hecho, han sentido los demás o la oposición que su poder es débil. Claro. Y de esa forma se ha avanzado. Eso llega hasta nuestros días. Yo diría que llega hasta hoy. Sí, Esto es hasta hoy. Hasta los gobiernos provinciales también. No le quepa la menor duda. No le quepa la menor duda. Profesor, Sí. como habitualmente hacemos en sus columnas, sugerimos, usted mismo ha dicho acertadamente que se trata de una columna de divulgación de conocimiento Correcto. histórico, ¿no? Sí. Precisamente para aquel oyente que no tiene vinculación con la universidad, con alguna otra casa de estudios, ¿por dónde debería comenzar a indagar sobre la historia de la creación de la Unión Cívica Radical en nuestro país? ¿Qué le sugiere? Yo le diría, hay un trabajo muy muy interesante que está divulgado por todos lados, que es un trabajo de David Rock, de Mobutu Editores, que se llama Radicalismo Argentino. Un trabajo muy lindo, está publicado en el año 92. Después otro texto también de Cortés Conde y Laura Sigal sobre el radicalismo, también le digo muy muy difundido. Y bueno, y finalmente la nueva historia argentina y editorial sudamericana. Está en todas las bibliotecas, esto lo consigue. Sí, claro. Lo consigue en cualquier lado, y si no, como siempre, yo creo tanto para temas tan importantes como son en Argentina, radicalismo, o ese peronismo, etcétera, usted puede recorrer desde internet, donde tienen páginas de internet los partidos políticos en la Argentina, por suerte, y puede usted informarse ahí. Bien. También. Como siempre, un gusto tenerlo aquí en Antena Libre, profesor. Muchas gracias, muy amable. Que tenga buen día. El profesor Bueno. Javier Muñoz, docente, investigador de la Universidad Nacional del Comahue, que como cada jueves ha venido a contarnos parte de la historia aquí en Antena Libre. $150 me han ofrecido para votar. ¿A qué voté por ellos? Yo no he querido, soy radical. ¿A qué voté por ellos? Yo no he querido, soy radical. Por la cuesta del obispo llego al tranquito para votar. Y ni el río crecido me lo ha impedido, soy radical. Y ni el río crecido me lo ha impedido, soy radical. Dicen que andan diciendo que en los comicios nos ganarán. Estos ni se imaginan que hasta las piedras son radical. Así somos nosotros, los de Irigoyen y los de Alén. Ya no surten efecto las empanadas y el Villagrán. Se acabaron los tiempos de los 10 pesos pa' un radical. Se acabaron los tiempos de los 10 pesos pa' un radical. En los pagos del valle el comisario nos trata mal. Eso a mí no me importa, si al fin y al cabo soy radical. Eso a mí no me importa, si al fin y al cabo soy radical. Dice
Creación de don Ariel Ramírez para este tema que se llama La Radicala. La Antena. Noticias interferidas.